Giordano Bruno fue un hombre de grandes conocimientos y de vida errante debido a sus creencias y teorías sobre la religión, la física y la astronomía. Nació en la Italia del Renacimiento, pero tuvo la oportunidad de visitar Francia, Inglaterra, el Sacro Imperio y Suiza, conociendo grandes personas y discutiendo en más de una ocasión con ellas. Es perseguido prácticamente toda su vida por ser contrario a dogmatismos religiosos de su época. Fue profesor en varias universidades, a veces expulsado de las mismas, teniendo una vida lo más ajetreada y turbulenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Nuevamente acá al primer programa El Despertar. Y hoy le vamos a traer un programa como solemos traer de estos personajes tan enigmáticos que pasan por la vida nuestra, por las décadas. Esta vez lo vamos a hablar de la vida, de la gran vida de Giordano Bruno, pero antes de esto quiero presentar a mi compañero acá en el piso, Maximiliano Medina. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola Silvina, ¿cómo andás? Y a todos los que nos están mirando. Así como dijo Silvina, hoy vamos a presentar a Giordano Bruno. Fue una figura de la historia que nació en la Italia renacentista y básicamente fue perseguido toda su vida por sus ideologías y sus conocimientos. Claro, exactamente. Bueno, tenemos colaboradores, Maxi, bastante, así que gracias a Dios para que nos acompañen a desarrollar este programita. Así que vamos a presentar a José de Guatemala. Bienvenido, José Bor. Hola Silvina, Maxi y también a los que nos ven. Así es, vamos a hablar de un personaje de verdad que por momentos podemos decir que es muy conocido, pero en este programa vamos a dar a conocer lo que es realmente
Giordano Bruno, que también fue trágico su destino final, que contrario a lo que tanto católicos como protestantes creían, acabó siendo ejecutado por su pensamiento y obra. Una historia bastante triste por su final, pero vamos a presentar también a otra compañera y colaboradora, Dayana Carracedo, desde Rosario. Hola, buenas noches mis compañeros de piso y a José y a toda la audiencia. Así es, vamos a hablar de Giordano Bruno, este personaje mutante se le puede llamar, que vivió en 1600, alrededor de 1600 en Italia, y que fue ejecutado, como dijo José, por sus pensamientos, pero que lo más trágico fue quemado vivo en la hoguera. Y bueno, vamos a andar por estos caminos a ver qué fue lo que pensaba y decía, que tanto miedo dio a la Santa Inquisición y que bueno, terminó con su condena 8 años después y su ejecución quemado vivo en la hoguera. Sí, para desmenuzar este programa, que en realidad necesitaríamos miles de programas, porque es una historia muy, pero muy interesante, compleja y bueno, unos saberes que creo que no podríamos en este programa completarlos, pero vamos a hacer lo posible porque ustedes lo conozcan, por ahí más que nada lo más renombrado de él, pero bueno, vamos a ver la biografía de él. El modelo astronómico predominante del cosmos en Europa en los 1400 años previos al siglo XVI fue el sistema tolemaico, un modelo geocéntrico creado por el ciudadano romano Claudio Ptolomeo, que data aproximadamente del año 1500 después de Cristo. A lo largo de la Edad Media se habló de él como el texto autorizado sobre astronomía, aunque su autor siguió siendo una figura poco comprendida y frecuentemente confundida con uno de los gobernantes tolemaicos de Egipto. El sistema tolemaico se basó en muchas teorías anteriores que consideraban a la Tierra como un centro estacionario del universo. Las estrellas estaban incrustadas en una gran esfera exterior que giraba relativamente rápido, mientras que los planetas habitaban en esferas más pequeñas entre ellas, una separada para cada planeta. Según Platón, en el 427 a.C., la Tierra era una esfera que se descansaba en el centro del universo. Las estrellas y planetas giraban alrededor de la Tierra en círculos celestiales, ordenados de la siguiente manera, desde afuera hacia el centro: Luna, Sol, Venus, Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno y las estrellas. A Platón le sigue Aristóteles en el 384 a.C. En el sistema aristotélico, la Tierra esférica estaba en el centro del universo y todos los cuerpos celestes estaban unidos a 55 esferas transparentes y giratorias que rodeaban a la Tierra, todas ellas concéntricas con ella. El número es tan alto porque son necesarias varias esferas para cada planeta. Estas esferas, conocidas como esferas cristalinas, se movían a diferentes velocidades uniformes para crear la revolución de los cuerpos alrededor de la Tierra. Estos estaban compuestos de una sustancia incorruptible llamada éter. La Luna estaba en la esfera más cercana a la Tierra, entrando en contacto con el área de Tierra, causando manchas oscuras, máculas y la capacidad de pasar a través de fases lunares. Bueno, y acá vamos a hablar del modelo astronómico predominante, ¿no? Que en ese momento, antes del nacimiento de Giordano Bruno, se discutía si que la Tierra era el centro del universo y como que no había más nada más allá. Entonces, vamos a hacer un breve repasito. Sí, acá en la primera parte del informe lo que mostramos es los diferentes tipos de modelos que había en esa época. Uh-huh. Estaba el tolemaico, que básicamente decía que la Tierra era el centro del universo y claro, todo lo demás giraba en torno a ellos. Sí, también hablamos sobre Platón, en mi caso, y también Aristóteles, que creían más o menos lo mismo. Lo importante es entender que en ese momento se creía que la Tierra era el centro del universo y que todos los planetas, estrellas, giraban alrededor de ella. Cada maestro la llamó de diferentes maneras, pero básicamente ese era el modelo. La Tierra como centro del universo y los planetas girando alrededor de la misma. Sí, vemos también que a pesar del año que sucedió eso con Giordano Bruno, vemos la capacidad que tenía y de
por decirte así, de botar todo lo que se creía. Y él decía que nosotros no éramos el centro del universo, que había más vidas. Entonces vemos que aún a pesar de los años, todavía los científicos hoy en día siguen creyendo que nosotros somos el centro de la Tierra, cuando en realidad no es así. Sí, además que Giordano Bruno, disculpa, viene a decir también eso, que hay más vida en el universo, más allá de la humanidad, que eso fue creo lo más importante, sino que además de sacar a la Tierra como centro del universo, dijo, hay más universos y hay vida en esos universos. Filippo Bruno, más conocido como Giordano Bruno, fue un astrónomo, teólogo, poeta y filósofo italiano, libre pensador y crítico científico con las doctrinas cristianas de su tiempo. Sus teorías cosmológicas superaron al modelo copernicano, proponiendo que el Sol era meramente una estrella más y que en el universo podía albergar un número infinito de mundos habitados por animales y seres inteligentes. El modelo copernicano que las teorías de Giordano superaron es un modelo del sistema solar que coloca al Sol en el centro y a la Tierra y los demás planetas girando a su alrededor. Este modelo fue propuesto por el astrónomo polaco Nicolás Copernicano y publicado en 1543. Características del modelo copernicano. La Tierra gira sobre su eje una vez al día y alrededor del Sol en un año. La Tierra es un planeta como los demás y no el centro del universo. El modelo explica el brillo variable de los planetas y su movimiento retrógrado. El modelo copernicano fue fundamental para transformar el concepto que la humanidad tenía del universo. Impacto del modelo copernicano. Invalidó la física aristotélica, despertó el interés de la sociedad por la cosmología, condujo a la formulación de las leyes de Kepler sobre el movimiento planetario. La física aristotélica es el conjunto de ideas y teorías que Aristóteles y sus seguidores desarrollaron sobre el movimiento, los elementos, el cosmos y el universo. Volviendo a la vida de Giordano Bruno, él fue miembro de la Orden de los Dominicos, pero no era seguidor del dogma cristiano y solo le rendía devoción a la cruz como elemento representativo de la gracia de Dios. Difería considerablemente de la visión cosmológica sostenida por las diferentes ramas del cristianismo renacentista. Sus afirmaciones teológicas lo llevaron a ser juzgado por la Santa Inquisición, quemado vivo en la hoguera por no retractarse de sus afirmaciones científicas. Es por ello que es considerado un mártir del saber contra el fundamentalismo. Bien, Giordano Bruno fue astrónomo, poeta, filósofo italiano, y también sus teorías cosmológicas superaron, ¿no?, el modelo copernicano de ese momento. Él, habló de que existían más mundos con vidas, con animales, entonces como que la teoría que se tenía en ese momento de que solamente había un Sol y 7 planetas o algunos planetas, le dio lugar a una ampliación más grande para que los científicos de ese momento abrieran un poco más su cabeza para pensar de que había más planetas. Claro, acá lo que más o menos en este informe mostramos es el impacto del modelo copérnico en esa época, en el cual invalida toda la física aristotélica que tenían antes y despierta el interés de la sociedad en la cosmología. Claro. Y a su vez ayudan a fundamentar las leyes de Kepler, que básicamente es como el sistema, o sea, cada planeta gira alrededor del Sol. Claro, el Sol no como de la decían Tierra antes, que claro. La Tierra giraba, que los planetas giraban alrededor de la Tierra. Acá es como que eso te lo tira todo abajo y hablan sobre directamente que el centro del universo es el Sol y los planetas giran alrededor de él. Así es, chicos. Giordano Bruno tenía esa seguridad de desacreditar todo lo que se creía de la física copernicana. También podemos decir que Giordano Bruno termina siendo, el padre de la ufología, porque a él se le debe lo que hoy se sabe todo sobre la astronomía y demás. Sí, además, Giordano Bruno, no nos olvidemos que no era un simple pensador, sino que además él fue
porque no toda la vida lo fue así, miembro de la Orden de los Dominicanos. Después se tuvo que ir, una manera de decir, lo echaron, porque él, si bien era miembro de esa orden, siempre estuvo en contra de algunas cosas, y sobre todo, solamente él adoraba, digamos, al crucifijo y nada más. Esto lo llevó a estar siempre en contra de este dogma cristiano del momento, ¿no? Ahora vamos a una breve biografía de Giordano Bruno para entender cómo llegó a ser juzgado y quemado en la hoguera. Giordano Bruno nació a comienzos del año 1548, seguramente en enero o febrero, en Nola, ubicado a pocos kilómetros de Nápoles, bajo dominio español. Sus padres fueron Giovanni Bruno, hombre de armas del ejército español, y Frau Lisa Savolino. Fue bautizado con el nombre de Filippo. Comenzó sus estudios en Nola, pero en 1562 se trasladó a Nápoles para recibir lecciones de Giovanni Vincenzo de Colle y Teófilo da Vairano. 3 años más tarde, en 1565, Giordano Bruno ingresa en la Orden de los Dominicos, en el monasterio de Santo Domingo Mayor de Nápoles. Estando ahí, se dedicó al estudio de la filosofía aristotélica y a la teología de Santo Tomás. Ese mismo año, decidió cambiar su nombre de pila por el de Giordano. En 1571 compareció ante el Papa Pío V para exponer su sistema memotécnico, dedicando su obra sobre el Arca de Noé al sumo pontífice. Un año más tarde es ordenado sacerdote y en 1575 recibe el título de doctor en teología. Pese a su claro interés por la fe cristiana, sus problemas comenzaron precisamente durante su adoctrinamiento. Giordano Bruno fue procesado por rechazar tener imágenes de santos en su celda y aceptar únicamente el crucifijo. Se le abrió un nuevo proceso por recomendar a otros novicios que leyeran libros más interesantes que uno que hablaba sobre la vida de la Virgen, y se le acusó de defender la herejía arriana. Por estos y otros tantos roces con su monasterio, Bruno decidió huir del convento en 1576. Teniendo solo 28 años, Giordano Bruno ya tenía una vida llena de escándalos que le obligaron a estar en constante movimiento, huyendo de quienes no veían con buenos ojos sus opiniones. Se formularon 130 artículos de acusación contra él, y por temor de la Santa Inquisición, huyó de Roma en 1576, comenzando una vida errante. Viajó por todo el norte de Italia, visitando grandes ciudades como Génova, Savona, Turín, Venecia y Padua. Se ganaba la vida enseñando gramática y cosmogonía a los niños nobles. No perdió para nada el tiempo, pues, pese a su atrajada vida, se dedicó también al estudio de las obras de Nicolás de Cusa, Bernardino Telesio, y adoptó el sistema de Nicolás Copérnico, ganándose la enemistad tanto de católicos como de protestantes. Era todo un avanzado, expresando en escritos y conferencias sus ideas científicas sobre la pluralidad de los mundos y sistemas solares, el heliocentrismo, la infinitud del espacio y el universo, y sobre el movimiento de los astros. Fue a parar a Ginebra, Suiza, en 1579, siendo recibido por el marqués de Vico, un calvinista de origen napolitano. Es en esa ciudad donde Giordano Bruno abandona definitivamente la vida de sacerdote y se inscribe en la Universidad de Ginebra. Poco tiempo después, publica un ataque contra Antoine de la Valle, un profesor calvinista, exponiendo los 20 errores cometidos por este intelectual en una de sus lecciones. Por ello, Bruno fue arrestado y tuvo que abandonar Ginebra rápidamente. Su nuevo refugio fue Francia. Se doctoró en teología de la Universidad de Toulouse y enseñó durante los años 1580 y 1581. Escribió Clavis Magna y explicó el Tratado de Anima de Aristóteles. Tras varios conflictos por las guerras religiosas del momento y sus opiniones discordantes con prácticamente cualquier religioso, fue aceptado por Enrique III de Francia como profesor de la Universidad de París en el año 1581. En esta época publicó Las sombras de las ideas y El canto de Circe. En 1583 viajó a Inglaterra, al ser nombrado secretario del embajador francés en el país. En suelo inglés acudiría con frecuencia a las reuniones del poeta Philip Sidney y enseñaría en la Universidad de Oxford
la nueva cosmología copernicana, atacando el pensamiento tradicional. Acabaría abandonando Oxford tras varias discusiones. Entre sus escritos más importantes de esta época encontramos De Umbris Idearum, 1582, La Cena de las Cenizas, Del Universo Infinito y los Mundos, y Sobre la Causa, el Principio y el Uno, las tres últimas escritas en 1584. En 1585 escribe Los Furores Heroicos, en el que describe el camino hacia Dios por medio de la sabiduría. Poco después regresa a París como el embajador y se dirige a Hamburgo, donde dio prensa a sus obras escritas en Inglaterra. En su nuevo lugar de residencia, retó a los seguidores de aristotelianismo a un debate público en el colegio de Cambridge. Fue ridiculizado, agredido físicamente y expulsado del país. Durante los años siguientes, vivió en varios países protestantes, en donde escribió muchos textos en latín sobre cosmología, física, magia y mnemotecnia. En esta época, demostró que el Sol era más grande que la Tierra. En 1586 expuso sus ideas en la Sorbona y en el Colegio de Cambridge, y enseñó filosofía en la Universidad Wittenberg. En 1588 viajó a Praga, donde escribió artículos dedicados al embajador de España, Guillermo de Saint Clement, y el emperador Rodolfo II. Dio algunas clases de matemáticas en la Universidad de Helmstedt, pero tuvo que huir porque fue excomulgado por los luteranos. En 1590 se dirigió al convento de las Carmelitas de Frankfurt y Zúrich, donde se dedicó a escribir poesía. Giordano Bruno regresó a Italia, invitado por Giovanni Mocenigo, quien se convertiría en su protector, y fijó su residencia en Venecia. Allí se dedicaría a enseñar una cátedra particular a Mocenigo. Bueno, y acá vimos su biografía, hablando de su vida, de sus estudios, de todo lo que pasó en diferentes países, fue a un lado, fue al otro. Todo lo que estudió fue al monasterio de Santo Domingo Mayor de Nápoles, estuvo ahí. Después dedicó su estudio a la filosofía aristotélica y de ahí decide cambiar su nombre a Giordano Bruno. Tal cual. Acá lo que más mostramos es cómo fue su vida desde que nació, cómo su juventud, sus estudios, cómo fue yendo de un país a otro lugar, porque claro, nadie no opinaba lo mismo que él, y lo trataban de hereje y tuvo que ir, fue exiliado de varios lugares, pero bueno, siempre con sus ideologías y firme a lo que él pensaba. A sus convicciones, exactamente. Así es, chicos, también vemos que Giordano Bruno siempre se preocupó por compartir sus enseñanzas hacia los demás, o hacia quienes también querían saber más sobre el universo. Sí, no nos olvidemos, importante que Giordano Bruno, en esta época que estuvimos hablando, tenía 28 años. O sea, no tenía 60, era 28 años, ya llevaba visitado más de 10 países o ciudades de diferentes países, donde era aceptado, donde daba clases, y cuando empezaba a hablar de la cosmovisión y salía del sistema copernicano, lo echaban o se tenía que ir. Por esta razón le formularon 130 acusaciones. A sus 28 años ya tenía más de 5 ciudades visitadas, huyendo de algunas, y 130 artículos en contra de él. Proceso y condena. El 21 de mayo de 1591, Mocenigo, no satisfecho con las doctrinas de Giordano Bruno y molesto por los discursos, a su juicio, heréticos de Bruno, le denunció a la Inquisición. El 23 de mayo de 1592, Giordano es encarcelado y reclamado por Roma. El 12 de septiembre, el 27 de enero de 1593, se ordenó el encierro del filósofo en el Palacio del Santo Oficio Vaticano. Estuvo 8 años en la cárcel esperando el juicio, en el que se le adjudicaban los cargos de blasfemia, herejía e inmoralidad, además de haber enseñado sus teorías sobre los múltiples sistemas solares y la infinitud del universo. El proceso fue dirigido por el cardenal Roberto Bellarmino, personaje en que 1616 llevaría a cabo un proceso similar contra Galileo Galilei. Todas las obras de Giordano Bruno habían sido investigadas durante la última década del siglo XVI, dando forma a toda la acusación contra él. Todas ellas fueron censuradas por la Santa Sede y muchas quemadas en la Plaza de San Pedro.
Acá vamos a hacer un paréntesis para hablar de Galileo Galilei y entender la diferencia de por qué a Giordano Bruno lo matan y a Galileo no. El proceso de Galileo comenzó con un interrogatorio el 9 de abril de 1633. Con pruebas endebles es difícil dictar una condena, por lo que es conminado a confesar con amenazas de tortura si no lo hace y promesas de un trato benevolente en caso contrario. Galileo acepta confesar, lo que lo lleva a cabo en una comparecencia ante el tribunal el 30 de abril. Una vez obtenida la confesión, se produce la condena el 21 de junio. Al día siguiente, en el convento romano de Santa María sopra Minerva, le es leída la sentencia, donde se lo condena a prisión perpetua y se le conmina a abjurar de sus ideas, cosa que hace seguidamente. Tras la abjuración, el Papa conmuta la prisión por arresto domiciliario de por vida. Galileo abjura, Giordano no. Que niegue Pedro al Maestro Jesús, que a mí ante el martirio de la verdad que sepa, no me haréis apostatar, dice Giordano en el poema que le dedicó a sus verdugos. En 1599 se expusieron los cargos contra Bruno, recopilados por Belarmino y el dominico Alberto Tagliafiolo, comisario general del Santo Oficio. Giordano Bruno decidió reafirmarse sus ideas, a pesar de que hay constancia de múltiples ofertas de retractación desestimadas previamente. Por ello, el 20 de enero de 1600, el Papa Clemente VIII ordenó que fuera llevado ante las autoridades seculares. Los cargos que fueron puestos contra Bruno por la Inquisición son tener opiniones en contra de la fe católica y hablar en contra de ella y sus ministros, tener opiniones contrarias a la fe católica sobre la Trinidad, la divinidad de Cristo y la Encarnación, tener opiniones contrarias a la fe católica en relación a Jesús como Cristo, tener opiniones contrarias a la fe católica en relación a la virginidad de María, la Madre de Jesús, tener opiniones contrarias a la fe católica en relación a la transubstanciación y la misa. Decir que existen múltiples mundos, tener opiniones favorables de la transmigración del espíritu en otros seres humanos después de la muerte. Ejecución. En la época lo más común y civilizado era que los condenados por herejía fueran primero ejecutados y después su cuerpo quemado. No fue el caso de Giordano Bruno, quien, tras una condena de más de 8 años, fue quemado vivo el 17 de febrero de 1600, en el campo de Fiori, Roma. Tenía 52 años. Durante el proceso, fue desnudado y atado a un palo. Además, se le aferró una prensa de madera a la lengua para que no pudiese hablar. Antes de ser quemado en la hoguera, uno de los monjes católicos que lo acompañaban, en calidad de verdugos, le ofreció un crucifijo para que lo besara. Pero Bruno lo rechazó y dijo que moriría como un mártir y que su alma subiría con el fuego al paraíso. 3 siglos después, el 9 de junio de 1889, Giordano Bruno se convertiría oficialmente en uno de los mártires de la libertad de pensamiento y de los nuevos ideales. ¿Cuáles son las enseñanzas que nos dejó? Giordano Bruno creía que la Tierra giraba alrededor del Sol y que la noche y el día eran producto de que nuestro planeta girase sobre su eje. También opinaba que el universo podría ser infinito al reflejar esta cualidad de Dios. Afirmó que las estrellas que se veían en el firmamento nocturno eran en realidad otros soles que tenían sus propios planetas, mundos que bien podrían albergar vida como el nuestro. Bruno afirmó que el universo era homogéneo, compuesto por agua, tierra, fuego y aire, y que las estrellas no tenían una quintesencia separada. Las mismas leyes físicas estarían operando en todas partes y afirmaban que el espacio y el tiempo eran infinitos. Creía en el atomismo y habló del movimiento relativo. Giordano Bruno concebía el universo como una serie de bóvedas celestes concéntricas, cada una con su propio contenido, en las que se movían los astros. Bueno, y acá vamos a hablar más o menos de lo que ya hemos pasado, el proceso de la condena de Giordano, que fue, condenado 8 años, encarcelado, torturado, para que él, desmienta todo lo que él estaba diciendo, ¿no? Que era verdad. Lo querían doblegar, pero por supuesto que no lo han conseguido. Entonces lo entregan, ¿no? Y mandan a hacer la ejecución en la plaza de Roma. Así es. Bueno, acá quien lo entrega en realidad es Mocénigo, que a su vez, como vimos en el informe anterior, fue él el que lo trajo a París. Claro. Como su protector. A Italia, como para que le enseñe sobre sus teorías y todo. Y termina traicionándolo por medio de juicios y todo eso. Lo que también está bueno, el paréntesis que hacemos, es el tema de cómo lo mataron y lo enjuiciaron, al cual a Galileo Galilei también le pasó lo mismo. Lo único que el juicio fue diferente.
Galileo aceptó decir que estaba equivocado, que era mentira. También lo condenaron, pero fue a cadena perpetua de por vida. Claro. Copérnico, no, perdón. Giordano Bruno no aceptó decir que él estaba equivocado, sino que seguía con sus convicciones. Y a diferencia de como decían que en esa época eran los juicios, que primero te mataban y después te quemaban, a él lo quemaron vivo. Sí. Como que hay bastante diferencia ya En el proceso. en el proceso. Sí, sí. José. Así es, chicos, vemos cómo aquellos que dicen la verdad terminan asesinados y traicionados por su mejor amigo. En este caso fue Mocénico. Y eso también nos hace recordar la traición de Judas hacia Jesús. Pero también, chicos, me hizo recordar una palabra de Cristo en el Evangelio donde dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Así mismo es, y eso es lo que creía Giordano Bruno. Cuando uno lee la historia o sus libros, o cuando lee la historia, más que todo, sufre mucho. Yo cuando la leí, nos pasó a todos, cuando estábamos leyéndola, sufrís y sentís lo que le pasó. Pero cuando empezás a leer los libros, que son muchos, ¿no? Obviamente hay un montón, te das cuenta del acto de amor que hizo, y es un héroe en los tiempos de esos momentos, porque él podía haber vivido, pero él quería morir. Porque sabía, como dijo José y como dice el dicho, que si él moría, sus frutos, o sea, sus libros, iban a llegar a un montón de personas. Obviamente en el momento algunos libros quemaron igual, pero muchos se salvaron. Y ahí, escondidos dentro de todo, estaban quienes sí creían en él y pudieron replicar sus libros en muchos idiomas, ¿no? Y él hace un poema, además el filósofo también hacía poemas, es muy largo, ¿no? Pero solamente voy a hacer una parte que empieza diciendo: él prefiero 1000 veces mi muerte a vuestra suerte. Morir como yo muero no es la muerte, no. Morir así es vida, vuestro vivir es la muerte. Entonces habrá alguien que triunfe en Roma y no es el Papa, soy yo. Él decía: si yo muero, yo gano, no el Papa, ¿no? Y al final de todo dice que tiemblan más sus verdugos en darle la condena que él mismo recibirlo. Dice: mirarme, yo no tiemblo y soy quien va a morir. Y ustedes, que me están dando una condena leyendo el papiro, estaban temblando. Eso habla del gran valor que tiene él y cómo valió la pena. Ese sufrimiento que, como dijo Maxi, lo mataron vivo, no es que murió y después lo quemaban como un castigo. El castigo de él fue quemarse vivo. Y le acercaron un crucifijo, inclusive como que no entendían nada, a su hoguera, y él, obviamente, siguió con sus ideales. Y esa era la diferencia con Galileo Galilei y con muchos más, que al no retractarse, murió, pero sus libros y sus ideales vivieron. Así es. Sí, yo recuerdo, un poquito para atrás, donde cuando él empieza, ¿no?, a sentir todo este fuego, como él lo relataba, de hambre de aprender, pero era algo que él memorizaba libros enteros, los redactaba de atrás para adelante, una memoria extraordinaria, no de este planeta desde ya. Sabemos, bueno, por lo menos nosotros lo sentimos así. Yo, como dijiste vos, Diana, recién, el sentir cuando uno tiene la historia de él, más o menos la consume, y ahora haciendo este programa moviliza un montón de energía, porque realmente un ser como muy, demasiado elevado, ¿no?, para este planeta. Es que sí. Uh-huh. Y es uno de los pocos que en la época después de Cristo fue el que se enfrentó a lo que es la Inquisición, la Santa Iglesia, al decir que no había un solo universo, sino que había muchos. Como que fue también un palo en la rueda para los que querían el poder. Y que Dios es infinito, porque el universo es infinito, y que todas las cosas es Él, es el creador. Eso también, que yo creo que también lo quisieron callar, porque si no todo su imperio se les demorona y no tenían a quién tener bajo sus alas, como los tienen hoy en día también, ¿no?, a toda la humanidad. De ahí. Sí, chicos, y otro también, que como humanidad siempre nos hemos agarrado de la espiritualidad,
y siempre tomamos la vía de otra persona y culpamos al padre, que son órdenes del padre o es ley del padre que podamos asesinar, cuando en realidad no es así. Sí, llevando lo que dijo Silvina, hay un libro que escribe él que se llama Memortenia. O sea, si bien obviamente su espíritu no es de este planeta, su inteligencia tampoco lo era. Es una persona muy inteligente que crea este libro en el cual se puede memorizar. Bueno, el libro es muy amplio y muy profundo, pero habla de que el cerebro tiene casas y que en cada casa vos podés memorizar ciertas cosas y abrir esa puerta cuando querés, como que lo tenés en el inconsciente, y cuando te querés acordar de algo, abrís una puerta y ahí está ese conocimiento, ¿no? También tiene su libro Mundo, que te cambia toda la visión. O sea, lo que él llama simulacro, vestigio, alma, es todo lo contrario a lo que uno creería, incluso por sentido común, si no sos religioso. Entonces, imagínate que eso, a una iglesia que te habla de condena, de muerte, de infierno, de un alma que muere, no le iba a hacer mucha gracia, ¿no? Y después tiene un libro llamado Magia, que no es la magia de los magos, sino que es alquimia. Porque además de todo lo grande que era, también era alquimista, y hablaba de cómo se transformaban las cosas a través de alquimia, que es una ciencia, ¿no? de los químicos, ¿no? Entonces, bueno, claramente no iba a vivir mucho más que sus 52 años que vivió, pero bueno, él, yo creo que en ese momento estaba feliz. De hecho, estaba feliz y llorando de felicidad porque sabía que con su muerte se iba a acabar toda esta tortura, pues tuvo 8 años con hambre, dice en el poema, 8 años con delirio, con hambre, no pudo mi voluntad quebrar. Dice que niegue Pedro al Maestro Jesús, que a mí, ante la verdad que sepa, no me haréis apostatar. O sea, que niegue quien quiera, yo no voy a negar a nada, yo voy a morir acá de pie, para que mis conocimientos sean la nueva, no Biblia, pero la nueva teología que luego se pase por todo el mundo, ¿no? Claro, con su muerte él quería morir porque realmente ahí se despertaba o empezaba la revolución, el cambio en realidad. Claro, exactamente. Y yo recuerdo... No era tan útil por ahí, no sé si la palabra es media fea, pero era más útil a su misión que muera que viva. Él sabía que se venía todo esto. Y recuerdo, no sé si vos, Diana, recordás que él también hizo unas tablas que ahí memorizaba con unos símbolos de acuerdo a lo que él quería memorizar, como una reunión, la charla que decía uno y otro, y él iba haciendo símbolos, que es complicado, pero bueno, eso también, la inteligencia de él en crear eso como para tener más memoria de todo lo que sucedía a su alrededor. Era una ciencia para él, la memoria. No era el simple hecho de recordar, era una ciencia que contenía un montón de atajos, y eso era lo grandioso, ¿no? Entonces su mente iba mucho más allá de cualquier mente humana del momento. Ahora yo quiero hacerte una pregunta, Dai, porque vos conformaste los libretos para este programa. ¿Qué fue lo que sentiste al armarlos? Sé que indagaste mucho en la vida de Giordano. ¿Cuál es tu sentir? Exactamente ese que dije al comienzo, ese de decir, bueno, soy parte de esta parte replicadora de esa verdad que no murió con él, que llega a estos momentos, ¿no? Al principio leer los libros de Giordano estuvo un año para empezar, porque empezaba, leía dos hojas y decía, ¿qué carajo dice esto? No entiendo nada, hasta me enojaba con él. Y le decía, Giordano Bruno, una forma de decir, ¿no? Tenés para escribir, te escribí estas cosas más complicadas inclusive que lo de Jesús. Decís, ¿pero qué me está diciendo? No entiendo nada, y leía una hoja, dos y me iba para atrás, hasta que empecé a leer el libro, y cuando entras en su mente, tengo todo un machete yo, que dice lo que es el alma, lo tengo acá, pero bueno, no es para decirlo ahora, pero qué es el alma para él, qué es el universo para él, qué es la forma, qué es la sustancia. Entonces cada vez que aparecía una palabra en el libro, yo tenía que buscar mi machete, qué significaba para él, alma, forma, sustancia, porque no es lo que pensaba yo en ese momento, ¿no? Y luego de leer el poema a sus verdugos que él le hace, ahí se me despertó un gran amor y no sé, como una pasión, porque decís, él quería morir, porque al principio decís que es feo que muera así, con lo que duele, ¿no? Más la parte física, pero él era tan grande que creo que en ese acto de sacrificio, fue amor y pasión de sentir que esto iba a llegar y que iba a lograr y tuvo 8 años siendo torturado. Lo estiraban, viste, en esa época te estiraban de las extremidades, te torturaban, te quemaban, te pinchaban, y sin embargo él 8 años, creo que en ningún otro proceso en la historia de la justicia divina y no divina
duró tantos años, 8 años, y él, hasta que lo tuvieron que matar, porque él, hasta el último momento, ellos querían que él se retracte, digamos, y no lo hizo. Entonces, nada, es un gran amor y una gran emoción hacer un programa de él y llevar a los televidentes o a la audiencia un poco de sus pensamientos y su filosofía. Así es, chicos, si me permiten unas palabras de Giordano Bruno. Dice: ciego quien no ve el sol, necio quien no lo conoce, ingrato quien no le dé las gracias. Si tanto es la luz, tanto bien, tanto el beneficio, con qué resplandece, con qué sobresale, con qué nos favorece. Maestro de los sentidos, Padre de la sustancia, autor de la vida. Muy lindo, José. Bueno, y con esto yo creo que podremos ir, ¿no?, cerrando, pero no se olviden. Primero, bueno, vamos a saludarnos, vamos a despedir nosotros, así después le doy un mensajito a los televidentes. Bueno, gracias, Maxi, un placer tenerte con nosotros acá. Bueno, gracias, Silvina, José y Dai del otro lado. Y espero, bueno, que les guste el programa, así como a nosotros nos gustó hacerlo, y que conozcan un poco más de la vida de Giordano Bruno, de lo que era. Claro, exactamente. Gracias, José, desde Guatemala. Gracias por tu colaboración. Así es, Silvina. Gracias también a Maxi y Dayana, y también a nuestra audiencia. Espero que les guste este programa. Dayana, muchísimas gracias. Un placer de tenerte con nosotros y con ese conocimiento de este grande. Bueno, muchas gracias a ustedes por darme este es una caricia del alma para mí, después de haber leído tanto y haber peleado tanto con sus libros, poder hoy llevar un poquito de lo que es su conocimiento a la audiencia. Y como recomendación, si quieren empezar a leer, después de muchas vueltas me di cuenta que lo mejor es empezar por su libro, que se llama Mundo. Cuando se entiende ese libro, de lo que él habla de sustancia, del sol, de todo eso, ahí se puede empezar a leer lo que es magia. Bueno, hay un montón de libros más. Así que bueno, muchísimas gracias. Lean ese libro si pueden, escuchen, ahí hay audiolibros, y no dejen de leer el poema que le hace él a sus verdugos. Así que bueno, muchas gracias por esta invitación. Genial, así que bueno, vamos a leer todos ese libro. Gracias a todos. Al final dejamos un videíto de Giorgio Bongiovanni hablando de Giordano Bruno, con ese amor, con esa dedicación y esa pasión que lo caracteriza. Así que bueno, gracias desde ya, desde este lugar. No se olviden de suscribirse, de compartir, de dar me gusta y de tocar la campanita para que este y muchos programas más que vamos a hacer para ustedes les estén informando cuando están al aire. Así que gracias por estar, y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. El 17 de febrero, 16, la noche entre 16 y 17 de febrero del año 1600, estaba un hombre alto, no muy alto, 1,65 m, un hombre que tenía un traje de monje, a pesar que había dejado la iglesia ya desde 30 años, pero su fidelidad y su honor a servir una institución real, pero hecha por hombres, se sentía monje. Era un filósofo, se llamaba Giordano Bruno, y delante a sus carnéfices jueces que lo juzgaban, le dijo algo muy importante que me parece importante compartirlo con ustedes. Su principal persecutor, acusador de este tribunal, de este juzgado eclesiástico, que era en aquel momento lo que hoy puede ser el Tribunal de La Haya, el Tribunal de Estados Unidos, la Corte Suprema de Estados Unidos de América, porque era el poder más poderoso del mundo en aquella época. Cuando le pedían, torturándolo, de cambiar su posición política y filosófica, ¿qué querían en realidad? Querían que todo se quedaba así,
que la gente vivía en la miseria, que la Iglesia Católica mantenía el poder sobre la gente, que en realidad nadie tenía que conocer a nada, y este perfume de libertad, este perfume de solidaridad, esta libertad que Giordano Bruno ofrecía cuando le decía a la gente que todo es vida y todo es eterno, no se muere nada, entonces es inútil tener un poder material porque somos eternos todos, también la hormiga. Esto causaba la rabia y el dolor a sus acusadores porque sus acusadores sabían que decía la verdad. El principal de ellos se llamaba el cardinale Bellarmino, Roberto Bellarmino, el cual quería salvar a Giordano Bruno, lo quería salvar. Tenía una esquizofrenia, amor y odio hacia Giordano Bruno. ¿Qué quiero decirle a ustedes? Esto, escuchen bien, esta es una enseñanza muy importante. Irónicamente, Giordano Bruno, si lo salvaban, no cambiaba nada, todo se dejaba así. Habían conquistado el filósofo más revolucionario de la época para que todo se quedaba así. Entonces el cardenal Bellarmino le decía a Giordano Bruno cara a cara: yo te quiero salvar, quédate con nosotros. Entendí todo, me arrepiento de las acusaciones. Tú reniegas solamente una o dos cositas, el resto puedes hablar de lo que quieras, de la vida, la eternidad, pero quédate bien, no te dejar condenar a la muerte. Y Giordano Bruno irónicamente le dice: no, mira, Cardinal Bellarmino, ¿sabes por qué yo quiero que ustedes me maten? Porque así yo gano este proceso y le impongo de cambiar. De hecho, cuando pronuncian la sentencia de condena, antes le dicen: hermano Giordano, ¿te quiere decir algo antes de la condena? Sí, quiero decir algo. Esta sentencia le tienen miedo más ustedes que la pronuncian que yo en el escucharla. Porque ahí empieza vuestra condena. Y ahí empezó el cambio. Los jóvenes protestaron. Empezó la caída de la Santa Inquisición y muchas cosas. Entonces, tenemos que morir adentro y pedir la muerte interior y física para que todo cambie. Por esto somos llamados. Hemos sido llamados. Porque si no, nada cambia. Ahora, nuestra muerte, nuestro renacimiento, porque la muerte en realidad es un renacimiento, es la venida del Cristo. Entonces, yo repito, ¿tienen miedo más ellos en el seguir teniendo poder, matando a la gente, dominándola, que nosotros que recibimos este castigo? Porque gracias a esto, a lo que ellos están haciendo, provocan el cambio, la venida de Cristo. Porque si empieza a cambiar el mundo, Cristo no regresa, y yo no quiero. Yo quiero que peore el mundo para que Cristo regrese, para que yo muera, para que nosotros morimos, para que se presente el cambio, la nueva filosofía y la nueva vida. Esto es lo que quiero.